Buenas, profe. Mi nombre es Miguel Ángel Tobar García. Mi nombre es Francisco Solar Moreno. Estamos encargados del contrato de franquicia y vamos a empezar. Para iniciar, vamos a aclarar que vamos a dividir esto en tres partes. La primera parte es la historia. La segunda parte son las características y requisitos del contrato de franquicia. Y la tercera parte son las cláusulas y el paralelo entre otros contratos del contrato de franquicia. Finalmente, pues obviamente vamos a concluirnos y a despedirnos. Hacemos un poco por la historia. La historia del contrato de franquicia es sinceramente bastante interesante, debido a que empieza en Francia, en lo que es actualmente conocido como la etapa medieval, que comprende desde el siglo X hasta el siglo XV. Aproximadamente en el 1200 se genera en lo que hoy es Francia, que es un terreno cedido por los francos. Hay muchas teorías acerca de cómo se origina el término de franquicia, pero una de las más aceptadas es que se denominaban francos o franchise a las personas que eran nobles o de alta cuna, que eran personas que llegaban desde los hermanos francos a conquistar el nuevo territorio que se declaró como francés. A ellos se les eximía el pago de impuestos y se les daba ciertos beneficios por ser señores feudales de esta tierra. Acá en este periodo, en todo este periodo de la monarquía francesa, aparecen otras tendencias como el proteccionismo, mercantilismo y muchas otras corrientes económicas, lo cual impulsa pues el crecimiento monetario de la nación. Después de esto, realmente no se tiene un gran comprendimiento de lo que se entiende como un contrato de franquicia, ya que si miramos hacia atrás es algo que es bastante ambiguo. No tienen realmente leyes para legislarlo, solamente se tiene que es un contrato por el cual se le exime a ciertos tipos de personas de pagar impuestos en cierto lugar o ciertos lugares. Pasó mucho tiempo así. Obviamente, a medida que iba evolucionando y cambiando el panorama comercial en toda Europa, y no solamente en Europa, sino en el mundo, esto fue alterándose un poco. Pero estos años son más bien años grises, en los que no se tiene realmente en cuenta qué pasó, hasta que llegamos finalmente al siglo XIX, más específicamente a Estados Unidos en el siglo XIX, donde llega la revolución industrial. La revolución industrial cambia drásticamente el cómo se entiende una empresa, cómo se entienden las compañías y cómo se entienden los imperios comerciales. Llegamos con la persona que está relacionada a este ítem. Esto, a pesar de que no se puede ver muy bien, es una máquina de coser. Más específicamente, una de las máquinas de coser más antiguas del mundo, una Singer. La persona a cargo de esto fue Isaac Merritt Singer, que a mediados del siglo XIX fundó una compañía. Esta compañía, Singer Co., se encargaba de dar máquinas de coser. Pero ya que estaban saliendo de una depresión económica en Estados Unidos en ese entonces, Singer se preguntaba cómo podría hacer él para que sus productos fueran de una rápida adquisición sin él arriesgarse una gran pérdida. Es algo curioso apuntar a que Isaac Merritt Singer tenía dos familias simultáneamente, así que el dinero le venía bastante bien. En ese momento, Singer se da cuenta de cómo funciona más o menos el contrato de franquicia que había hasta ese entonces. Usted le podía vender una porción de su franquicia a una persona, pero eso no es algo que se tuviera en cuenta, ya que la mayoría de personas tenían un pensamiento proteccionista y querían mantener su propia empresa. A Singer no le importaba esto, él era un inventor y un actor de método además, así que solamente quería asegurar dinero, por lo que él empezó a vender pequeñas partes de su empresa a distintos negocios locales. De esta forma pudo patrocinar una máquina de coser que no solamente era barata, sino que además era de muy buena calidad, y algo muy innovador es que se podía tener en casa, así las amas de casa podían trabajar desde su hogar y generar un ingreso extra que en ese tiempo le venía muy bien a su familia. Esto cambió radicalmente en cómo no solamente Estados Unidos, sino el mundo percibía el comercio, porque a partir de este entonces, del siglo XIX, pasando por el siglo XX y llegando al siglo XXI, empiezan a aparecer titanes y gigantes de las compañías. Por ejemplo, a raíz de la aparición de contratos de franquicia, empiezan a aparecer locales de comida, no comida rápida, sino comida clásica. Un poco lo que hoy conocemos como un drive-thru, pero en su forma más primitiva. Establecimientos como por ejemplo White Castle en Estados Unidos, que empezaron a patentar comida, que era comida al paso, se volvieron muy populares. Y a partir de ellos descienden
lugares como McDonald's, como Wendy's y como Burger King, que son actualmente un hito completo en el mundo del comercio. Dejando la historia de lado y ya adentrándonos un poco más en el siglo XXI, nos damos cuenta que el contrato de franquicia está legislado solamente por ciertos países. Solamente en algunos de estos encontramos que realmente se tiene una normativa legal para administrarlo. Por ejemplo, en Chile no la hay, ya que, como veremos a continuación, el contrato de franquicia es un contrato de tipo irregular. Ya con esto sacamos la primera parte del camino, la historia. Y seguimos con la segunda parte, que son las características y requisitos del contrato de franquicia. Momento. Las características de un contrato de franquicia son bastante simples, son más o menos las mismas que se pueden encontrar en un contrato de trabajo o algo parecido. Es que primero debe ser oneroso, segundo debe ser conmutativo, tercero debe ser no formal, cuarto debe ser atípico, quinto debe ser consensual, 6 debe ser bilateral y 7 debe ser de tracto sucesivo. Esa es la parte más compleja. ¿Qué es un tracto sucesivo? Es que las obligaciones que se generan para cada parte no se agotan en el momento de la celebración del contrato, sino que perduran más allá de este. Es decir, que tienen una responsabilidad mutua incluso después de la celebración del contrato. Después de esto nos encontramos con los requisitos de un contrato de franquicia. Acá entramos en una materia mucho más compleja, ya que, como dije antes, el contrato de franquicia es irregular, no entra dentro de la legislación comercial chilena propiamente dicha, sino que es un contrato distinto a los demás. El primero es que requiere autorización del franquiciante al franquiciado para utilizar su marca. Esto es bastante simple, así que le sacamos del camino. Una persona autoriza a otra para que pueda utilizar su marca en su nombre. Obviamente esto conlleva cosas como que el peso de la marca avalúa el tipo de negociación. Cuanto más prominente sea la marca, más va a poder cobrar y asimismo mayores ingresos podrá generar. El segundo es el precio y condiciones comerciales relacionadas a la franquicia. Esto es simplemente negociación económica. ¿Qué tanto van a ganar? ¿Qué tanto se va a pagar? ¿Y qué tanto van a dividir en un trato comercial? El tercero es el procedimiento know-how al que debe ceñirse el franquiciado. El know-how es el enseñar cómo funciona cada cosa. Por ejemplo, la manipulación de maquinaria o, en el caso de restaurantes de comida, las recetas. Esto es algo muy importante, ya que es materia intelectual. El cuarto son las obligaciones entre el franquiciante y el franquiciado. El tipo de responsabilidad que se tiene cuando hay confianza y se firma un acuerdo entre dos partes. El quinto son las autorizaciones relacionadas con el uso de la propiedad intelectual e industrial. Aquí esta parte es en la que se suele poner más énfasis, ya que la propiedad intelectual algunas veces puede ser literalmente invaluable. Como ya dije, un gran ejemplo de ello es la industria de los alimentos, y un mejor ejemplo aún es la receta de la Coca-Cola. Hay un número determinado de personas en el mundo que saben la receta de la Coca-Cola, y de no firmar un acuerdo para mantenerla podría generar una pérdida enorme para la compañía. Las 6 son las causales de término de la franquicia por el paso de tiempo o algún incumplimiento. Este es el cómo termina el contrato, de manera que si una de las dos partes incumple con una sola de estos acuerdos, se cancela el contrato completamente y la ley velará por que sea cumplida. No podrán haber retaliaciones legales y tampoco deberían haber discusiones entre ninguna de las dos partes si es que se incumple alguno de los acuerdos. El séptimo son las formas en las que el franquiciante transferirá al franquiciado el know-how y el goodwill. El know-how, como ya lo expliqué, es el cómo se operan, el conocimiento y los bienes inmateriales de la compañía. Y el goodwill es la buena voluntad que existen entre las dos partes. En caso de que haya un desequilibrio en el nivel de poder, por ejemplo, una gran empresa absorbiendo una pequeña empresa, el goodwill garantiza que la grande empresa no va a abusar de su posición para intentar quitarle los bienes a las pequeñas empresas. Tristemente, esto es un fenómeno que es bastante común en entornos altamente competitivos, como por ejemplo es Estados Unidos. El 8 son los mecanismos de solución de controversias entre el franquiciante y el franquiciado. Sigue siendo más o menos lo mismo. Las controversias y los problemas que puedan surgir deben ser discutidos, y este punto específicamente
para anteponerse a ello, ya que tenemos en cuenta que un panorama comercial se puede hasta cierto punto conocer lo que va a suceder en un futuro inmediato. Usualmente estas son meramente alternativas para salir rápido de los problemas que se puedan generar entre las dos partes. Y el 9, esto puede que no sea muy grande ni muy importante para compañías pequeñas, pymes o empresas de nivel nacional que absorben pequeñas empresas para operar dentro del territorio, pero es importantísimo en grandes franquicias y cadenas internacionales, como por ejemplo Wendy's o McDonald's, en cuyo caso esto establece un cierto número de países o lugares a los que puede ir y a los que no debe ir. Eso es importante para mantener los intereses económicos de las compañías o de los imperios comerciales a los que se siguen los contratos de franquicia. Con esta parte ya solucionamos tanto la historia como las características y requisitos, y ahora solamente quedan las cláusulas y paralelos que mi compañero va a pasar a decir. Bueno, yo prosigo con lo que es cláusula. Principalmente antes de las cláusulas se necesita un trato entre ambas partes. Deben estar los dos de acuerdo. Una de las principales cláusulas son la cláusula que se usa es la cláusula de obligación de cuota. Ejemplo, cuando una farmacia periódicamente o mensualmente necesita entre ambas partes acuerdan un mínimo de adquisición de producto. Ejemplo puede ser 100 cajas de un producto como el paracetamol. Entonces periódicamente se tiene que cumplir con esas cuotas. La segunda cláusula es la de plazos, la cual la duración de contrato está dada por los pactos entre ambas partes y significa que en ciertos plazos se tienen que efectuar pagos, contratación adquisición de productos o venta de esto. También seguimos con los términos de contrato. Principalmente el principal término de contrato son los unilaterales, ya que por lo general ocurren cuando los negocios no funcionan como se esperaban y empiezan a afectar pérdidas. También seguimos con paralelos de contratos de franquicia, que el primero sería el contrato de suministro. Aquel contrato por el que una parte entrega productos periódicamente a la otra. Básicamente es que ambas partes acuerdan una entrega de suministro dependiendo de la empresa, el cual puede ser diario, semanal o mensual. El segundo es un contrato preliminar, que el cual se efectúa antes de llevarlo a cabo, y el cual se habla principalmente de las normas que tomarán, las cláusulas y los pagos. El tercer contrato sería el contrato de concesión. Es aquel contrato por el cual el distribuidor compra con la intención de revender los productos del proveedor y con derechos de exclusividad. Habitualmente esto ocurre en distribuidoras, en lo que es tiendas de comercio, puede ser Falabella, París, que básicamente ellos revenden marcas como por ejemplo Nike, Adidas, etc. Y como conclusión, los contratos de franquicia se pueden decir que ya se practican hace más de 800 años, como contó mi compañero, ya que en la Edad Media ya existían principios de contratos de franquicia. Hoy en día es demasiado recurrente encontrar contratos de franquicia en nuestro alrededor, ya que como comentaba, las grandes empresas, tanto como McDonald's como mencionaba, también lo que es Burger King y un sinfín de marcas, tienen como intermediarios los contratos de franquicia. Y eso, más que nada. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, profe. Y
Ya lo último, por una reflexión corta, es importante tener en cuenta que los contratos de franquicia permiten ciertos tipos de libertades, ¿no? Pero es un hecho histórico que ya pasó. Los contratos de franquicia impulsan la competencia pesada entre grandes titanes económicos, lo cual siempre nos deja con la pregunta de si realmente están ahí para dificultar la entrada al mercado de pequeños comerciantes entre pymes. Es un método de competencia muy útil, pero que ciertamente podría necesitar una actualización y que estaría bastante bien que se incluyese en el código de comercio actual de un país en crecimiento como Chile. Eso es todo, profe. Muchas gracias por su atención y hasta luego.